amén. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú estás presente, Señor, en esta reunión, Padre amado, que va a iniciar en esta noche, Padre amado, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos que se encuentran presentes, Señor, y a los que se van a conectar. Y que esta clase del día de hoy sea de bendición para cada hermano, Señor, y que ellos se le quede en su corazón todo lo que se diga en el día de hoy, que aprendan, Señor, y y que ellos puedan, Señor, enseñar a otros para tu honra y para tu gloria, Padre amado, Señor. Bendice al pastor, Señor, que es el maestro que va a impartir la clase en el día de hoy, y síguelo, Señor, usándolo así como tú lo has hecho, Padre amado, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Gloria Amén. a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermana Juan y mi hermano Edgar que han entrado. Amén. Vamos a empezar esta noche con un nuevo tema, ya que terminamos el tema anterior. Y esta noche vamos a estar hablando de quién es Jesús, ¿verdad? Sabemos de que nosotros creemos de que hay dos clases de doctrinas que son importantes para el estudio de la Biblia. La doctrina central, que es la que se encarga de enseñarnos lo que es importante para la salvación. Son puntos en los que nosotros no podemos discutir verdaderamente, sino que hay que aceptarlos tal y como están. Muchos de los puntos que podemos tocar son, por ejemplo, Dios es uno solo. Amén. Que la salvación se acepta por fe. ¿Ok? Que no hay obras que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Tercero, de que la iglesia es una sola y que el Señor está buscando una iglesia que esté redimida por la sangre de Cristo y que esté viviendo una vida santa y justa, y que el Señor viene pronto y que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna. Todos esos son puntos básicos para la salvación. Si nosotros tratamos de cambiar uno de esos puntos, estamos jugando verdaderamente con la vida eterna de nuestras almas y es peligroso. Amén. Está la otra doctrina, que es la circunferencial, que es la que habla de puntos que sí se pueden discutir, no afectan directamente la salvación, pero sí pueden traer problemas de dudas y al de entrar en una duda, entonces sí, ya comienza a dañarse lo que es la fe, y si se daña la fe, comienza a perderse lo que es también la salvación. Por eso son importantes conocerlas, las doctrinas circunferenciales, para así poder nosotros tener un arma eficaz para poder defendernos. La Biblia completa es un libro de estudio en el cual nosotros nos preparamos para defender nuestra fe. Pedro lo dijo, que presentemos defensa de la fe que profesamos con mansedumbre. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos en todos los puntos que sean necesarios para poder estar firmes cuando vengan los vientos de doctrina, que son los que pueden hacer que nosotros fracasemos, que nosotros vayamos a desmayar en lo que la fe es en sí, y podamos tener una idea entonces contraria o equivocada de lo que es la salvación. Amén. Y hay muchos, y vamos a estar hablando de algunos de ellos en este punto, para así poder entender por qué que nosotros tenemos que estar firmes en nuestra doctrina. Conocer a Jesús es parte de la doctrina central. ¿Por qué? Porque Jesús es la persona principal, es el personaje principal, central de toda la Biblia. Desde lo que es el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla
acerca de Jesús. Y nosotros tenemos que entender de que si nosotros no tomamos en cuenta a Jesús tal y como Él es, entonces estamos teniendo problemas con lo que es nuestro entendimiento completo de lo que es la doctrina central, y estaríamos fallando también en nuestro conocimiento bíblico. Y por mucho que leamos y por mucho que entendamos, si no le damos a Jesús su lugar, estamos mal. Tenemos que aceptar a Jesús tal y como Él es. Amén. Habiendo hablado esto, yo quiero saber que ustedes me digan primeramente, ¿quién es Jesús para ustedes? Hermano Manuel, ¿quién es Jesús? Bendito Jehová. Jesús es el Salvador de nuestras almas. Amén. Amén. Nuestro Amén. sanador. Nuestro sanador. Amén. Sí. Sí. Amén. Amén. Hermana María, ¿quién es Jesús para usted? Bueno, la pregunta sería, ¿quién no es? Nuestro todo. Okay. Es el mismo Dios que descendió del cielo para dejando su santidad, para venir y convertirse, sin dejar su 100% de santidad, a convertirse 100% hombre, para dejarnos una enseñanza, para abrirnos el camino, para romper ese velo, o sea que es mi redentor, mi salvador, es el medio que utiliza el Señor para nuestra salvación eterna. Es también mi maestro. Amén. Que vino como maestro, vino como siervo, para dejarnos esa enseñanza y sobre todo la salvación de nuestra alma. O sea que prácticamente él es todo. Amén. Como Amén. dice en el principio, que sin el verbo nada fue hecho. Entonces, Amén. él es todo. Amén. Amén. Magnífico. Hermana Juana, ¿quién es Jesús para usted? Para mí es el camino, verdad y vida. Amén. Amén. Magnífico. Amén. Y por último, mi hermano Edgar, ¿quién es Jesús para usted? Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Bendiga, amado. Gracias por la oportunidad. Ciertamente, yo estoy de acuerdo con mi hermana María, que dice que no es Jesús, que no es Jesús, dice ella. Y ciertamente dice así, Juan capítulo 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Para mí verdaderamente es el Hijo de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, amén, amén. Es importante el poder entender de que... Número desconocido. Es importante el poder entender de que hay una diferencia en lo que todos nosotros entendemos acerca de quién es Jesús. Pero para comenzar, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo 18 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Es interesante entender de que dentro de los 4 evangelios son 2 los que se dedican a hablar exclusivamente de Jesús como hombre. Y está Mateo, que es el que nos da la cita de la genealogía de Jesús a través de José. Y está el libro de Lucas, que también nos da una genealogía, pero es a través de María. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tenía que ser de la casa de David, tanto representativamente como en la carne. Entonces, si José no fue el padre biológico de Jesús, pero sí representaba a la casa de David. Y María fue la que le dio albergue a Jesús en su vientre para que naciera de la línea también de David. Amén. Teniendo esto en cuenta, voy a pedir déjame ver, hermana Glenda, Dios le bendiga. Hermana Glenda, léame Lucas 1, del 26 al 31. Bendito Jesús. Dios bendiga a mi hermana Alba, a mi hermano Evodio. Bendito Jesús. Hermana Glenda. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. ¿Cuál me dijo? Lucas 1, del 26 al 31. Lucas 1, del 26. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Al 30 me dijo. 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén.
Hasta el 31. Ese fue 31. ¿Sí? Sí. Me quedé corto entonces. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dígame, hermano Edgar. Pastor, gracias por la oportunidad. Una aportación. Diga. Antes de todo eso, quería que me acompañe al libro de Daniel 3:24, donde Jesús dice así. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: el rey, es verdad, rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Es importante que nosotros sepamos como cristianos que esta es la primera aparición que Jesucristo hace, que alguien lo ve en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante para que nosotros lo sepamos, debido a que ¿dónde está Jesús? Pero aquí en este pasaje bíblico alguien lo observó. Y esa fue la primera vez en todo el Antiguo Testamento que Jesucristo hace una aparición en persona, que alguien lo pudo visualizar. Y es tan tal, para terminar, que no salvó a Daniel, sino a sus 3 amigos. Qué interesante. Dios lo bendiga a todos. Amén, interesante. Vamos a ir tocando por esos puntos también. Son puntos que durante este caminar vamos a ir llevando adelante, ¿sí? Pero hoy estamos hablando acerca de Jesús. Y yo quiero traerles unos puntos de qué es lo que otros piensan acerca de Jesús. Ya ustedes me dijeron que ustedes dicen que es todo para nosotros, nuestro Salvador, que el Hijo de Dios, que Él estuvo desde la eternidad, etcétera. Pero veamos qué dicen los testigos de Jehová. ¿Alguien sabe lo que dicen los testigos de Jehová acerca de Jesús? Ok. Según dicen ellos que solamente es un profeta. Los testigos de Jehová dicen que es un profeta. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo saqué esto de la página directamente de ellos. ¿Ok? En la página, ¿cómo es? TJ o JT. jw.org. JehovahWitnesses.org. Y dicen: Jehová se siente especialmente unido a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que fue lo primero que Jehová creó. Colosenses 1:15. A ver, hermana Juana, léame ese versículo. Colosenses 1:15. Amén. Colosenses 1:15. 1:15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que en ella hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén.
¿Ve? Entonces ellos toman este versículo, actualmente agarran los dos, porque dicen de que Jehová creó a través de él mandó a Jesús para que creara todas estas cosas, pero que el primero que fue creado fue Jesús, que por eso se dice que él es el primogénito de toda la creación, o sea, lo primero creado. Entonces eso como que contradice un poco nuestro punto en que nosotros decimos de que él es Dios. Vamos a ver qué es lo que pasó allí. También dicen, Jesús también es especial para Dios porque es su hijo unigénito. Esto significa que Jesús es el único que fue creado directamente por Jehová. Hermana María. Y si él fue creado al principio, ¿por qué él no está en Génesis? Así como la primera creación. No, recuérdese que está en Génesis, porque dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios que se usa ahí en hebreo es la palabra Elohim. La palabra Elohim se compone de El, que es Dios, y Ohim, que significa ellos, o sea, el dioses. Sí, pero entonces, no como parte de, yo digo como que, no como participante en la creación, sino como creado, porque si él fue la primera creación, ¿por qué no está ahí como que el Señor lo creó? No sé si me estoy dejando entender. Yo entiendo, sí. Vamos a ver, ¿qué dice mi hermano Edgar? Aparentemente, no lo dice exactamente, claramente, pero la palabra dice que Dios estaba hablando en plural y dice, hagamos el hombre a semejante. So, si Dios está hablando con su hijo y está hablando con los ángeles para hacer el hombre a según su imagen. So, ese texto bíblico deja un espacio que con quien está hablando Dios. Amén. Solo que él no está hablando con los ángeles porque los ángeles no pueden tomar parte en la creación. Está hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos tres dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces aquí es donde comienza el punto que nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa. ¿Por qué? Es que están versículos como este que dice que él es el primogénito de toda creación. ¿Ok? Pero quiero terminar con los testigos de Jehová y vamos a comenzar entonces ahí a hablar acerca de estos versículos para que tengamos una idea un poquito concreta de qué es lo que está pasando. Dice que él es el hijo unigénito. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De acuerdo a ellos, unigénito significa que fue el único que fue creado directamente de Dios. Ok. Además, Jesús es el único a quien Jehová usó para crear todas las cosas. Ahí dentro del versículo que leyó mi hermana Juana, Colosenses 1:16, porque para él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y solo a Jesús se le llama la palabra, porque Jehová dio instrucciones y mensajes a ángeles y a humanos por medio de él. Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora ellos dicen, ¿por qué sabemos que Jesús y Dios no son la misma persona? Hay quienes creen que Dios y Jesús son la misma persona, pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que Jesús fue creado, lo que significa que antes no existía, pero Jehová siempre ha existido. De hecho, él creó todas las cosas. En el Salmo 92, ellos se apoyan en esto que dice, antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, se apoyan en la palabra que dice de que Dios es eterno, es por los siglos. Dice, la Biblia dice con claridad que el Padre es mayor que el Hijo. Además, Jesús nunca trató de ser igual a su Padre.
En Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y solo Jehová es el Dios todopoderoso. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Él es la persona más importante y poderosa que existe. Ellos toman todos estos versículos para tratar de formar la teología que ellos tienen y de poner a Jesús en un segundo plano. Ya no es Dios. En Juan 1:1 ellos dicen, en el principio fue la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. O sea que ya no hay solamente un Dios, sino que ya hay dos dioses. Entonces ellos ya no creen en un solo Dios, sino que ahora creen en dos dioses, en más dioses, lo cual le quita completamente la divinidad a Jesús. ¿Ok? Yo sé que por ahorita tienen algunas cuantas preguntas, pero voy a terminar el último párrafo. ¿Por qué dice que la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible? Antes de la creación de los cielos y la tierra, Jehová y Jesús trabajaron juntos durante miles de millones de años. Después de pasar tanto tiempo juntos, seguro que se tenían un cariño especial. El Padre ama a Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ay, perdón. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La Biblia llama a Jesús la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Por lo bien que imitó las cualidades de su Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Ese es el punto de vista de los testigos de Jehová. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconciliar estas palabras para ver quién es Jesús? Primeramente, tenemos que entender que Jesús fue un hombre, un personaje histórico. Muchos de los escritores antiguos, de los romanos y de los griegos, no escribieron prácticamente nada de Jesús porque no les interesaba. Era simplemente algo que pasó y no le pusieron atención alguna. Sin embargo, hay escritores como, ¿cómo se llama? Y se me fue el nombre de este varón, que muchos lo tenemos a veces. Hay muchos escritores que son judíos, Efosio. Se me va a venir a la mente. Entonces, ellos sí escribieron algo acerca de quién es Jesús. Hay algunos escritores como Publio, que es un romano, que escribió algo acerca de Jesús. O sea, que históricamente hay documentos que sí hablan de un Jesús que formó una religión, una secta llamado los nazarenos, y que Pilato lo mandó a crucificar. ¿Okay? Aunque nosotros sabemos que no fue Pilato. Y ellos nos dan a nosotros la certeza de que sí hay un Jesús que vivió en algún tiempo. Por otro lado, encontramos la genealogía que hay en Lucas y en Mateo, y ninguno podría trazar
la genealogía de una persona a menos que fuese una persona verídica. ¿Ok? Aunque de acuerdo a los judíos, nadie iba a saber de dónde iba a venir el Mesías, pero Jesús sí tiene una línea genealógica que tenía que demostrar que era hijo de David, porque a David se le dijo que a él se le iba a dar, a su simiente se le iba a dar el trono para siempre. Ahora, otro de los puntos que podemos tomar acerca de Jesús es que hay datos arqueológicos que demuestran de todos los pasajes que la Biblia dice que están allí, y ellos testifican de que sí, hubo un hombre en Judea que se llamaba Jesús y que era aceptado como un profeta, como una persona importante, y que podemos entonces aceptar la realidad de que Jesús existe. Incluso nosotros ahora mismo tenemos un calendario en el cual se marca la fecha desde el nacimiento de Jesús, y de ahí sale la idea, la palabra de era antes de Jesús y era después de Jesús, hablando del tiempo del nacimiento, que es el punto de partida, tanto para el pasado como para el futuro. ¿Ok? Por eso ahora nosotros podemos decir que estamos en el año 2021, que comenzó esta era, este tiempo, cuando Jesús nació. Hay una diferencia de unos 2 o 3 años, pero eso no es tan importante como saber de que fue eso lo que marcó el año que nosotros estamos viviendo, el tiempo que nosotros estamos contando. Por lo tanto, podemos decir de que sí hubo un Jesús que es el importante para esta situación. Ahora, si hubo un Jesús, entonces nosotros tenemos que averiguar quién es él. ¿Ok? Porque los testigos de Jehová nos están diciendo que él es el primogénito de la creación, y que al decir primogénito quiere decir de que él fue el primero que fue creado. Ahora, la palabra primogénito no necesariamente significa el primero. La palabra primogénito significa el de mayor autoridad o el de mayor lugar, de mayor honor. ¿Cómo podemos saber esto? Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién fue el primogénito ahí? Esaú. Esaú. Pero entonces, ¿por qué Jacob recibió la primogenitura? Porque engañó a su papá. Por un lado, sí. Hay otro punto más. Porque la consiguió con trampa. La consiguió con una trampa, sí. Sí, dígame. Porque hizo un ¿cómo se llama? Un caldo de lentejas y se la dio a su hermano Esaú diciéndole: si me das tu primogenitura, si me la vendes. Y Esaú dijo: ¿y de qué me sirve? Entonces él vendió su primogenitura. O sea que la primogenitura no es una cosa estable, sino que puede ser traspasada. Ahora, para los que han leído la Biblia, vamos a ver. ¿Quién era el primogénito de Jacob? ¿Quién era el primogénito de Jacob? ¿No fue Rubén? Rubén. 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 Ajá. Después de Rubén vino
Okay. Simeón. Después viene Leví. No, después de Simeón viene Leví y después viene Judá. Ahora, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la primogenitura le fue dada a Judá, al número 4, no al número 2 ni al número 3. ¿Por qué? Porque Jacob les dijo, Simeón, Rubén, mi primero y el de mi fuerza, mas tú te subiste y te envaleciste subiéndote al lecho de mi mujer. A mi lecho, le dijo. Diga mi hermano Edgar. También tenemos que recordar cuando José le movió la mano a su padre para que bendijera al primogénito y su padre no lo hizo. Eso no demuestra que el Señor no se rige a la religión del hombre. A las condiciones del hombre. Amén. O sea, el punto es de que primogenitura no significa ser el primero necesariamente, sino el de mayor honor. Entonces, cuando dice de que Jesús es el primogénito, no es que fue creado primero, sino que es el que tiene mayor honor. Por lo tanto, en el libro de Hebreos dice que él recibió mayor honor, que le fue dado un nombre sobre todo nombre. ¿Me da cuenta? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿O alguna aportación? Amén. Estamos claros. Amén. Entonces, sabiendo ahora de que Jesús no es el primogénito, es el primogénito, no por creación. Entonces, ¿fue Jesús creado? A ver, dígame usted, hermana, hermano Evodio, Dios te bendiga. ¿Jesús fue creado? No, Jesús no fue creado. Jesús es parte de Dios. Amén. Hermano Manuel. En verdad, Jesús no tiene principio. Él siempre ha sido, ni ha dejado de ser. Amén. Hay una parte que no me acuerdo, donde cuando se manifestaron unos demonios que dijeron como que, no me acuerdo bien, pero hay una parte que querían como presentarlo a él y Jesús lo mandó a callar. Sí, sí, me recuerdo. Tú eres el Cristo, dice, el Hijo de Dios. Ajá. En pocas palabras, antes de la creación ya Jesús era. Amén, amén, amén. Ok. Él no tiene principio, no ha sido creado. Ok. Yo vi a alguien que quería hablar, no sé, se me pasó la vista. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Estamos todos de acuerdo entonces que Jesús no fue creado? Bueno. Sorpresa. Jesús fue creado. Jesús fue creado. Quien no fue creado es Cristo. Recuérdese que hay dos partes en él. 100% Dios. Hombre. 100% hombre. Amén, eso sí, sí. ¿Me entiende? Entonces, amén, cuando nosotros hablamos de creación, estamos hablando de uno que no es eterno. El Cristo es eterno. Jesús fue creado en el vientre de María para que el Cristo se encarnara en él. Jesús, el hombre, fue creado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Jesús no es eterno. Jesús es ahora inmortal porque el Cristo que está encarnado en él le ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Pero Jesús, el hombre, nació, creció y murió. ¿Ok? Porque también van a encontrar a unos que van a decirle, Jesús no es Dios, porque si hubiese sido Dios no podía morir si es eterno.
El problema está de que no fue Dios, no fue Cristo el que murió. El que murió fue Jesús, el hombre. Por eso le dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Se da cuenta? Porque la carne, el hombre, murió. Pero el Cristo es aquel que dice la palabra allá en Juan 1:1, que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ese es el Cristo. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, Él es creado, sí, y es el primogénito de la creación, sí, porque Él recibió mayor honor en medio de toda la creación por su obediencia y porque hizo la voluntad del Padre. ¿Me entiende ahora? Es diferente cuando nosotros hablamos de Cristo. De Cristo es el que estuvo en el principio. Allá con los 3 hebreos no fue Jesús el que se presentó, fue el Cristo el que se presentó en medio de ellos. ¿Ve? El que Josué vio allá, vio a uno que venía, a un jinete, y le dijo, ¿con quién eres? ¿De los nuestros o de nuestro enemigo? Y él le dijo, yo soy el capitán de la hueste de Israel. Ese era el Cristo en una teofonía, o sea, una presentación visible de lo que él es. ¿Ok? Mas cuando ahora hablamos de Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento. Una ¿Ok? palabrita. Dígame, hermana Juana. En el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. Sí, también se conoce como el ángel de Jehová. Sí. Uh-huh. Y ese es Okay. otro punto. Ese es otro punto donde los testigos de Jehová dicen de que por eso este creado fue Miguel y que él es el primogénito en la creación celestial y que este es el mismo Jesús, el mismo Cristo. Error, porque Miguel sí fue creado, Cristo nunca fue creado. Él es eterno. Él es eterno porque es parte de la divinidad. Amén. Ahí y vamos a ir hablando acerca de la divinidad de Dios, de la trilogía, de la Trinidad y todos esos puntos para que vean cómo se desarrolla completamente la diferencia entre el Cristo, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Y cómo los tres actúan unánimemente. Amén. Otra de las partes que dice es de que él es la imagen de Dios. Ahora, cuando habla de la imagen, según ellos, es porque Jesús hacía completamente todo lo que el Padre le decía. Amén. Es lo que él dijo. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y las obras de mi Padre son las que hago. Amén. Mas eso no es una imagen. Esa es una obediencia. Cuando habla de imagen, está hablando de alguien o de algo que se parece a. Por ejemplo, usted se ve en frente de un espejo. Usted sabe que allá hay una imagen, pero aquella imagen no está haciendo nada de lo que usted le ha dicho. Ella está ahí simplemente. En cambio, cuando viene Jesús, Él hace las cosas que el Padre le dijo, pero no porque Él sea una imagen del Padre que lo hace, sino porque Él es Dios y ese fue el mandato que Dios le dio para que lo hiciese estando aquí en la carne. Ahora, cuando habla acerca de que el Padre lo ama a él por los millones de años que estuvieron juntos haciendo cosas, definitivo. Cristo estuvo siempre con el Padre y siempre ha estado con el Padre y nunca lo va a dejar porque Él es siempre el mismo. Es el mismo Dios. No hay una forma de cómo nosotros podemos hablar de que Jesús es diferente al Padre. Es el mismo, es el mismo. Él lo dijo, mi Padre y yo uno somos. Y en Juan dice que 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los 3 están en un mismo acuerdo. No podemos cambiar esas palabras. Están ahí. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén.
Vamos a ver qué dicen los mormones acerca de Jesús. Dicen, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito en la carne. Juan 3:16. Aceptamos las declaraciones proféticas en el Antiguo Testamento que se refieren directa y poderosamente a la venida del Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Creemos que Jesús de Nazaret fue y es el cumplimiento de las profecías. Creemos que los relatos de la vida y ministerio de Jesús fueron registrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento por ser históricos y veraces. Para nosotros, el Jesús de la historia es ciertamente el Cristo de la fe. Aunque no creemos que la Biblia sea inefable, completa o la palabra final de Dios. Aceptamos los detalles esenciales de los evangelios y más particularmente el testimonio divino de aquellos hombres que caminaron y hablaron con él o que fueron guiados por sus apóstoles escogidos. Creemos que nació de una virgen, María, en Belén, en lo que ha llegado a ser conocido como el meridiano del tiempo. El punto central en la historia de la salvación de su madre María, Jesús heredó la mortalidad, la capacidad de sentir las frustraciones y los males de este mundo, incluyendo la capacidad de morir. Creemos que Jesús era plenamente humano en tanto que estaba sujeto a la enfermedad, el dolor y a la tentación. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios Padre y como tal heredó poderes de divinidad de su Padre, incluyendo la inmortalidad, la capacidad de vivir para siempre, mientras caminaba por el polvoriento camino de Palestina como un hombre. Poseía los poderes de un Dios y ministró como alguien que tenía autoridad, incluyendo el poder sobre los elementos e incluso el poder sobre la vida y la muerte. Esto lo saqué directamente de la página de la iglesia de Jesucristo.org, que es la página de los mormones. Ahora, cuando ellos dicen de que Jesús fue el unigénito en la carne, recuérdese que los mormones creen de que el cielo está saturado de dioses, de que todos los que nacen tienen la oportunidad de ser un dios y que Jehová, el Dios de ese momento, hizo encarnar a Jesús, que era su hijo, lo hizo de carne, para que viniese aquí a la tierra y le proveyó de todos los poderes necesarios para que él actuara como un Dios aquí en la tierra. El problema con ello es de que en la Biblia no nos dice a nosotros que hay más de un Dios. La palabra dice allá en Isaías, yo he estado aquí desde el principio y no conozco a ningún otro. Yo soy el que soy. Nada más, no hay nadie más. Solamente es un Dios, no hay nadie. Entonces, ellos no se atreven, ellos no toman eso, sino que ellos se ponen, es más, ellos dicen de que por eso ellos aceptan la poligamia. Porque entre más hijos tenga aquí, todos esos hijos van a ser hijos de ellos también allá en el cielo. Todas las mujeres que ellos tengan aquí van a ser mujeres de ellos allá en el cielo y van a dar a luz hijos celestiales que van a llegar a vivir en otros planetas. La teología del que formó esta secta, lo cual es contrario completamente a todo lo que dice la Biblia. Ellos creen que la Biblia tiene errores, que no es infalible. En cambio, hasta aquí nosotros no hemos encontrado un solo error dentro de la Biblia. La Biblia se justifica, se clarifica y se actualiza ella misma. No hay nada dentro de la Biblia que esté contrario a todo lo que la palabra dice.
El problema está de cuando nosotros nos ponemos a leer con nuestra mente humana, entonces nosotros encontramos errores en todo. Pero cuando nos ponemos a leer en el Espíritu, nos damos cuenta que armoniza completamente. Amén. Ahora, ¿qué es Jesús para los budistas? Dice, el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado. Que para vale el caso, ellos creen que Buda está sobre Jesús, porque Buda alcanzó la iluminación completa. Sin embargo, Jesús no logró alcanzarla y por eso es que él murió en el madero. Para los judíos, la tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios, o sea, que sea igual que Dios. Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Lo que sabemos del Jesús histórico es relativamente poco, indicó el rabino Krashelnik. Es difícil de precisar lo que dijo o lo que hizo el Jesús histórico. Si tomamos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que muchas de sus enseñanzas coinciden con las que habían manifestado algunos de los fariseos más prominentes de su tiempo. Jesús tampoco es considerado un profeta por los judíos, pues la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta en la tradición judía fue Malaquías, indica Palakov. O sea que todavía para los judíos, Jesús, Cristo, el Mesías, no ha llegado. Ellos no pueden aceptar a Jesús como el Mesías porque no entra en el formato que ellos lo están esperando. Ellos están esperando a un rey poderoso que viene a librarlos de todo yugo de opresión y que les va a dar la paz para siempre. Para ellos también todavía esta tierra es algo que va a ser eterno, que no va a desaparecer nunca. Y eso es otro punto que después hablaremos acerca de si la tierra es para siempre. Para el Islam. En el Islam, Jesús o Isa, como se dice en árabe, es considerado como Abraham, Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Jesús fue el hijo de María y no de Dios. Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos su madre fue una santa sierva de Dios, pero ninguno de los dos son socios de Dios en la administración de la liga, de la administración del universo. En otras palabras, dentro del cristianismo, del movimiento cristiano, de la religión cristiana, hay muchas sectas que tienen una idea distorsionada de quién es Jesús, porque no pueden hacer la diferencia entre Jesús y el Cristo. Y le dan diferentes sentidos. Por ejemplo, los Jesús solo, los Jesus only. Ellos creen de que Jesús es simplemente el mismo Padre que vino en su tiempo a vivir aquí y que murió y entonces se transformó en el Espíritu Santo, que es el que vive ahora, que es uno solo. No hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los, ¿qué otra religión? Bueno, los católicos creen en la Trinidad. Los adventistas creen en la Trinidad. Los bautistas creen en la Trinidad. O sea que hay varias religiones, varias sectas que sí aceptan la Trinidad, pero otros no la pueden aceptar porque no está de acuerdo a sus ideas teológicas. Y como no pueden basarse directamente en la Biblia, entonces tienen que crear sus propios libros para poder entonces armonizar lo que ellos dicen con lo que ellos enseñan. Amén. Pregunta.
¿No pregunta? Amén. Aunque Jesús de Nazaret no dejó escrito alguno, mucho se sabe de su vida y enseñanza. De fuentes no cristianas obtenemos muy pocos datos, debido a que los escritores gentiles, griegos y romanos, tenían poco interés por los acontecimientos de Palestina y hacia los judíos solo sentían desprecio. Por su parte, los judíos del siglo I, después de Cristo, parecen haber callado a propósito su conocimiento del cristianismo naciente y de su fundador. Sin embargo, los escasos testimonios que nos han llegado basta para confirmar la indudablemente existencia histórica de Jesucristo. Los historiadores romanos Suetonio y Tácito se refieren a los seguidores de Cristo o Cresto, como ellos suponían, y Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribió una carta al emperador para consultarle respecto a cómo tratar a los cristianos. Esto fue allá por el 112 después de Cristo. Entre los testimonios de origen judío hay ciertas tradiciones aceptables acerca de Jesús y sus seguidores, pero es evidente en muchas de ellas un barniz anticristiano que las desfigura. Los escritos de Flavio Josefo era el que andaba yo buscando, de Flavio Josefo mencionan a Juan el Bautista y al sumo sacerdote Anás, nieto del Anás de los evangelios, quien hizo comparecer ante el Sanedrín a unos cuantos, entre ellos a una persona llamada Santiago, hermano de aquel Jesús que se llamó Cristo, al cual el Sanedrín lo condenó a morir apedreado. Otros pasajes de Josefo que mencionan a Jesucristo parecen ser el libro de Espurios, y la fuente cristiana más antigua son las cartas de Pablo, quien sin conocer personalmente a Jesucristo se familiarizó con sus actividades y sus dichos de acuerdo con la tradición oral. Los datos acerca de Jesucristo que proporcionan sus cartas son muy escasos y se concentran en la pasión y resurrección, pero revelan la estabilidad de la tradición aún antes de consignarse por escrito. Amén. Eso es lo que tenemos acerca de lo que es escritos acerca de Jesús. Dígame, mi hermano Edgar. Pastor, gracias. Perdón la interrupción. Conste que todas estas personas que usted ha mencionado son sabios y entendidos. Y dice así: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Dios le bendiga. Amén. Sí, porque recuérdense que nosotros estamos viviendo por fe, no simplemente por lo que hayamos oído, hayamos investigado, sino que primeramente creemos que Jesús es Dios, y esto es por fe, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Amén. Estos fueron escritores que nos dieron un matiz para dejarnos saber de que sí, ellos conocieron que hubo un Cristo. Vamos a ver la cronología de Jesús, porque si fue alguien que nació, tiene que tener una cronología. Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande y por el tiempo del censo de Cireno, de fecha discutida entre el 9 al 4 a.C. La fecha del nacimiento oscila entre el 7 y el 4 a.C. Por consiguiente, la era cristiana, fijada por cálculos hechos en el siglo VI, debe adelantarse indudablemente algunos años. Recuérdese que el calendario que nosotros estamos usando ahora es el calendario católico romano. ¿Ok? Ellos fueron los que hicieron el cálculo y los que pusieron la fecha. Gregoriano. Sí, Gregorio es el que lo hizo. Amén. Gracias. El inicio del ministerio de Juan el Bautista, según Lucas 3:1, se fecha en el año 15 del imperio de Tiberio. Esto nos lleva a los años 26 y 29 después de Cristo, debiéndose la variación en la forma de hacer con el cómputo que Lucas usara.
Meses después de la aparición de este precursor, Jesucristo comenzó su ministerio al informarnos el evangelista que tenía al comenzar unos 30 años, de acuerdo a Lucas 3:23. Nos está dando una edad aproximada. Esta es la edad de madurez de los judíos. En este tiempo, en esta edad que ya ellos se consideran ser unas personas maduras, ya que pueden tomar toda la responsabilidad de una persona adulta. Amén. Sobre todo, sin embargo, no anda muy lejos de la edad exacta. Si se toma el fin del año 27 como inicio de la obra pública, encontramos apoyo en el dato de Juan 2:20, que según el cual habían transcurrido cuando la primera Pascua del ministerio público de Jesucristo, 46 años desde el comienzo de la edificación del templo herodoriano. Eso viene siendo del 20 al 19 antes de Cristo, cuando se hizo ese templo. Hay diversas opiniones acerca de la duración de la actividad pública del Señor. La teoría de un solo año es insostenible si se basa en Lucas 4:19. Un año de gracia del Señor. O sea, esta línea hace creer de que Jesús solo duró un año en su ministerio. Definitivamente no es posible. Los demás evangelios no lo aceptan. Además de que Marcos, el primero de los evangelios, no relata sucesos que no cabrían en el marco de 12 meses. En cambio, Lucas 13, del 1 al 5, parece describir hechos ocurridos en una Pascua anterior a la de la pasión, con la que nos da a entender que el ministerio duró por lo menos 2 años. Del Evangelio de Juan, que da cuenta de 3 Pascuas descritas durante la actividad pública de Jesucristo, se deduce con seguridad que duró al menos 2 años y algunos meses. Si la fiesta indeterminada de Juan 5:1 es también de la Pascua, podríamos añadir un año más a la duración. Pero esta hipótesis tropieza con varias dificultades exegéticas. De todos modos, el género literario de los evangelios no nos permite esperar que los datos cronológicos sean exactos. Solo podemos concluir que es posible que el ministerio haya durado 2 o bien 3 años y unos meses. La fecha de la muerte de Jesucristo depende no tanto de los factores anteriores como de otro carácter técnico. En resumen, el viernes de la crucifixión, en esto concuerda los 4 evangelios, que sería el 14 de Nisan, según el evangelio de Juan, que es la preparación de la Pascua, o el 15 de Nisan, según los sinópticos, que es la Pascua misma, podrían caer en el 7 de abril del año 30 o bien el 3 de abril del año 33, que es la fecha más probable. Amén. O sea, de que sí hubo un Cristo que vivió en Palestina, que nació de una mujer llamada María y que vino a hacer una obra que Dios le mandó. Ahora, ¿cuándo nosotros encontramos la primera referencia acerca de Jesús? La primera referencia la encontramos en Génesis 3:15. Hermana Alba, léame ese pasaje. Génesis. Génesis 3:15 dice. Génesis 3:15. Un momentito, aquí 15. Génesis 3:15 dice así la palabra, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén.
ahí nos está hablando de que iba a haber una mujer que iba a tener un hijo sin intervención de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que fecunda. La mujer es la que, se me fue la palabra. Concibe. La que concibe. Gracias. Entonces, la simiente la da el hombre. La mujer la recibe para crearlo, para procrearlo. ¿Ok? Entonces, pero aquí dice que la simiente de ella. Entonces ahí no está hablando de que iba a venir una criatura que iba a nacer sin intervención de hombre. Otra de los pasajes que habla acerca de Jesús rápidamente es el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 9. A ver, léame. Hermana Rosa dijo que no podía. Hermano Evodio. Isaías, ¿qué? Isaías 9, versículo 6. No se pasa también. 9:6. Amén. Isaías 9:6, se lee el nombre del Padre, el Hijo y Santo Espíritu, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahí no está hablando acerca de un hijo, no de una hija, de un hijo que iba a nacer y que iba a tener todos estos atributos que son definitivamente solamente de Dios. Amén. También, ¿cuál es el otro que habla del hijo? Isaías 6, creo que es el otro. A ver, cuando nosotros vemos la genealogía de Jesús, nos damos cuenta de que definitivamente no hubo nada que estuviera fuera del plan de Dios. Por eso volvemos y repetimos de que en la Biblia solo se nombra a las personas que son importantes, que tienen algo que ver dentro del plan de Dios. Por ejemplo, en la genealogía de Lucas, cuando usted la lee, usted se da cuenta que va retrocediendo y retrocede hasta que llega a Adán, el cual es hijo de Dios, porque Dios lo creó. Entonces, eso nos da a entender a nosotros de que hay una relación entre lo que Dios hizo y lo que Jesús vino a hacer. Por otro lado, encontrando de que Jesús también fue hecho, era un hombre de carne, dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses. Perdón, 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5. Amén. No, no es primera. Es primera Tesalonicenses. Oh.
Bendito sea Jehová. Se me viene a la mente y después se me va de la mente. Qué bueno. Mire, Tesalonicenses 2. Primero de Tesalonicenses 2. Tampoco es. Estoy tratando de buscar el versículo que se me vino a la mente, que habla acerca de que Jesús tomó forma de hombre, dejando de ser Dios, dejando la forma de Dios, tomó la forma de ser hombre y se anonadó a sí mismo. Bueno, lo buscaremos después. Aleluya. Entonces, vamos a quedar con el punto de que Él es un hombre. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. You got it. Gracias, varón. Léemelo. Amén. El cual, siendo formado de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. La palabra forma en el griego es la palabra morphos, que significa base fundamental. O sea, que dejó completamente de ser su forma de Dios, su forma de ser Dios, y tomó completamente la forma, la base, lo básico de ser un hombre. Fue un hombre completo. Y esto nos da todavía más fuerza todavía para saber que Jesús es uno que fue hecho de carne, que vivió en la carne, fue tentado en la carne, peleó en la carne y venció en la carne, para que nosotros también pudiésemos vencer. Eso es lo que Él nos vino a dejar saber, que tenemos la oportunidad de vencer en la carne si nos sometemos al Espíritu. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Algo que podamos hablar más? Amén. Entonces vamos a pedirle a mi hermano Manuel si nos puede llevar en oración, dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos estado unidos. Amén. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote la gracia, la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella, mi Dios. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos escuchando y hemos aprendido, Señor, de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea administrada en cada corazón, Señor, y que sigamos, Señor, aprendiendo de ella. Sigue bendiciendo, Señor, al pastor, Señor, y a cada uno de nosotros para tu gloria, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y guíanos a toda verdad. Sí, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alta